Bueno, vamos ahora a entrar en el bloque, en este ciclo formativo sobre los grados de oración. Me gusta repasar en cada programa lo que hemos visto hasta ahora, especialmente para los oyentes como Marta de Floresta, que por primera vez escuchó el programa, y así en ella estarán reflejados tantos hermanos, tantas personas que escuchan el programa, se detienen, empiezan a prestar atención. Y siempre tuve en cuenta desde hace más de 27 años que trabajo en radio, que los oyentes, cada vez que salgo al aire y doy un ciclo formativo, sepan dónde estoy ubicado. Para los que ya son habituales del programa se les hace muy sencillo, pero para los demás no. Entonces, saber que este ciclo en el que entramos ahora es un ciclo que lo llamo los grados de la oración. La vida espiritual, vamos a tener en cuenta, se divide en dos grandes momentos. Uno que podemos llamar la vida ascética y el otro la vida mística. Mientras vamos haciendo nuestra búsqueda sincera de Dios, nos vamos acercando, vamos entendiendo más, vamos dándole sentido a la oración de la mañana, laudes, a la Santa Eucaristía, la celebración de la misa, lo que significa rezar, cuando vamos encontrando un sentido a lo que es formarse, porque uno solo no aprende. Un libro no basta para aprender. Entonces, en los ciclos formativos que doy, que son de formación interdisciplinaria, vamos encontrando respuestas y también anuncios para distintas cosas de nuestra vida. Nuestra historia se va acomodando de otra manera porque uno empieza a entender ciertas cosas, a pensar otras cosas, con los elementos que aporto desde la parte pedagógica, la enseñanza. La idea, claro, de esta búsqueda sincera de Dios que todos vamos haciendo, hay personas que ingresan, se separan, después vuelven a acercarse a la fe, gracias a Dios, ¿no? Hay distintos motivos por los cuales se separan. No se trata de que nadie se culpabilice, sino que se trata de decir, bueno, ahora sí estoy en el camino y sigo adelante, ya no miro más atrás, de acá hasta la vida eterna. En el mientras tanto de esa búsqueda, uno va pasando por distintos grados de oración, a la luz de lo que enseña una maestra de espiritualidad como es Santa Teresa de Jesús. Empezamos con la oración vocal, de hecho de niños, a todos nos enseñaron, o al menos a muchos, a hacernos la señal de la cruz, a empezar a decir el Padre Nuestro. Todos empezamos por oración vocal. Primero se empieza por las peticiones, después uno descubre qué importante que es la alabanza a Dios, como el bloque que hacemos los lunes en el programa Intimidad, específicamente de alabanza, la oración de acción de gracias, estar a solas con Jesús sacramentado, adorarlo, entrar en la acción de gracias también, ser agradecidos con Dios por cada cosa que tenemos en la vida. Y así van pasando, digamos, los años y también nos interesamos más, vamos teniendo una atracción sobre la meditación, o sea, que la mente comprenda la oración mental, donde uno trata de leer y de llevar a la vida lo que está leyendo en el Evangelio, en un libro de espiritualidad. Después pasamos a un tercer grado de oración en el que empezamos a dirigirnos a Dios con nuestros sentimientos y nuestras emociones que van siendo purificadas, catalizadas, porque todos tenemos que acomodar sentimientos y emociones en la vida. Eso se llama la oración afectiva, a la cual nos dedicamos muchos programas, hasta que después llegamos a la oración de simplicidad.
a la cual me dediqué en varios programas. Siempre les recomiendo entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, y escuchar todo lo que he enseñado hasta ahora. Y hoy estamos una nueva vez tratando la vida mística. La vida mística es algo muy importante, dado que, como expliqué anteriormente, la vida espiritual abarca dos grandes bloques. La vida ascética, que es el trabajo permanente de búsqueda que hacemos de Dios. Algunos de nosotros empezamos muy chiquititos a estar en la vida de la iglesia, a buscar al Señor, al formarnos. Estuvimos en grupos misioneros, en grupos de jóvenes. Empezamos a entrar en otros compromisos con la iglesia, en la parte litúrgica, en la parte de los servicios, en las obras de caridad, hasta que algunos de nosotros fuimos llamados a ser educadores en escuelas y en otros lados. Es decir, hay todo un caminar y Dios va bendiciendo ese caminar hasta que llega un momento en la vida, y eso lo sabe solo Dios, en qué momento a cada uno le toca, en que el Espíritu Santo empieza a tomar más a esa alma. Eso se llama ya entrar en la vida mística. En palabras simples y claves, la vida ascética es lo que uno va intentando construir de la mano de Dios bajo la acción del Espíritu Santo en esta búsqueda sincera de Dios. La vida mística es lo que hace el Espíritu Santo por sobre todo en esa persona que hizo su recorrido de vida ascética. O sea que es más la acción del Espíritu Santo en un alma que lo que uno hace. ¿Se comprende? Y dentro de la contemplación, esta vida mística, hoy es el 9º programa en el que trato la contemplación. Empezamos a ver los distintos grados de oración dentro de la contemplación. Y dijimos que se diferencian por la intensidad. Nosotros tratamos el primer grado de oración, que es el recogimiento infuso. Hoy vamos a abrir las puertas a la oración de quietud. Después vendrá la oración de unión simple, después la unión estática y luego la unión transformante. Ya hemos visto entonces en los programas anteriores el recogimiento infuso. Vamos a abrir las puertas a la oración que llama Santa Teresa de quietud. Voy a leer palabras de Santa Teresa. La oración que recibe de Dios los justos puede llamarse oración de quietud. No brota de nuestro esfuerzo de reflexión, sino que recibe el aliento directo de Dios. Qué clara que es Santa Teresa. Repito, la oración que recibe de Dios los gustos puede llamarse oración de quietud. No brota de nuestro esfuerzo. Como vengo diciendo, en la oración contemplativa es más lo que hace el Espíritu Santo en la persona después de haber hecho ese recorrido. Nadie lo puede obviar. Todos tenemos que pasar por la ascesis para llegar a la mística. No brota de nuestro esfuerzo de reflexión, sino que recibe el aliento directo de Dios. La persona se siente llamada con mayor frecuencia al silencio. Dios la toma, le va provocando en el alma tener más espacios de silencio. Continúo con ella. El que hace oración reflexionando sobre la vida de Cristo y la propia vida, se asemeja a la persona que riega su jardín con mucho trabajo, transportando baldes de agua. El que recibe los gustos de Dios es como el que ve regar su jardín, sin ningún esfuerzo, porque recibe directamente el agua del cielo en forma de lluvia. Es decir,
los gustos de Dios se van engendrando en el alma de una persona y viene caído de lo alto. La persona nota que no está haciendo nada para eso, sino que Dios está suscitando dentro del alma, en esta experiencia mística, los deseos de comunión y de unidad con Él. Cada vez son más fuertes, cada vez son más pronunciados. Luego dice la santa, cuando Dios quiere hacernos esos regalos sobrenaturales, se produce una grandísima paz y suavidad en nuestro interior, que no se puede comparar ni por asomo con las satisfacciones anteriores. Esa preciosa agua del cielo humedece y ablanda los terrones de nuestro corazón y hasta llega a beneficiar nuestro propio cuerpo. No sé cómo, pero el que lo ha experimentado lo entenderá, que todo el hombre exterior goza con este gozo y suavidad interior. Es decir, cuando Dios va convocando a través del silencio, el modo que tiene de manifestarse es a través de esa paz y suavidad. Estos son los dos elementos. Uno experimenta interiormente en el alma la presencia de Dios como suavidad. El espíritu suscita esa paz interior y uno se asombra porque se da cuenta que uno no ha hecho algo preciso para estar con esa paz y esa suavidad interior, sino que Dios la provoca por momentos dentro del alma de una persona. Siempre lo que marca la diferencia entre los grados de oración es, como digo, la actuación del Espíritu Santo de Dios. Quiero dejar claro, o en claro, que la oración de quietud es el sentimiento íntimo de la presencia de Dios que cautiva la voluntad y lleva al alma a percibir el deleite por Dios. Vuelvo a decir esto que quise escribir. La oración de quietud es el sentimiento íntimo de la presencia de Dios que cautiva a la voluntad, la llama al silencio, la toma la persona en un momento del día o en más de un momento, lleva al alma a percibir el deleite por Dios. Uno siente una atracción, una subyugación, una seducción por Dios y la siente como deleite en el alma. ¿Qué palabra? Es un deleite. Deleite es una palabra por encima de la palabra placer. Es como el placer en grado máximo, el deleite. Y es hasta ahí donde un orante puede llegar a verbalizar esta experiencia, que seguramente, como sabemos bien, la experiencia mística es inenarrable e inefable. No se puede narrar, no se puede expresar. La palabra deleite es la palabra que sellaría la oración de quietud. Por eso Santa Teresa habla de paz y suavidad. Observen, la palabra quietud está abarcada por la paz y la suavidad que hay en un alma.
Por el contrario, un alma muy agitada, muy nerviosa, un alma desesperada, lógicamente, todavía no ha llegado a esto. Estamos en la vida mística, convengamos, y con amor lo vemos, y lo digo, es que a este grado de oración solo llegan algunas personas. Cualquiera podría preguntarse, ¿pero llega el que Dios quiere? Dios a todos nos llama a este grado de comunión. Pero si uno no sigue el camino ascético y de abnegación, no se llega a esto. Ahora, no puedo dejar de volver a decir que Dios es tan bondadoso y tan paternal que aunque la persona esté en el primer grado de oración, sea su oración sea como es el de la mayor cantidad de personas cristianas, ¿no? Es vocal. La gente pide, agradece, alaba. No todos se dedican a la meditación, por ejemplo, que es el segundo grado. Acá estamos en el quinto. Entonces podemos darnos una idea de que mucha gente llegó a la santidad con su oración vocal, porque nunca tuvo tampoco la oportunidad de esta enseñanza. Entonces, hasta donde pudo, y les sirvió para ser santos. Ahora, qué bueno es que con la formación que vamos recibiendo, saber que en esta vida en la tierra podemos llegar a gozar de la oración de quietud. Dios, en la oración vocal, a esto voy, muchas veces regala, ¿se acuerdan que les dije? Destellos, como mini experiencias de la oración contemplativa. Cuando les comenté que a veces una persona pasa por la iglesia, dice, voy a saludar al Señor, voy a rezar un Padre Nuestro, un Gloria, y a la Virgen, un Ave María, y después me voy, y cuando entra, siente que no puede hablar, que lo que hasta en la puerta pensaba que le iba a decir a Dios, no lo puede hacer, que se le cierran los ojos, como que una fuerza de lo alto le cierra los ojos, la persona queda en un silencio interior absoluto, capaz que duró 5 minutos, 10, y después sale de ese estado y se va porque no le pudo decir nada. Pero dije, cuando Dios genera esto en el alma, agradézcanle a Dios. No importa lo que nosotros teníamos pensado decirles, lo importante es estar abiertos a lo que Dios suscita en cada oración. Y por eso la persona se va y queda como que estuvo en otro mundo. Dios es tan paternal que regala aún a los que recién empieza como chispazos de esta experiencia, que después de un camino ascético importante de la vida cristiana, ya se torna no en destellos o chispazos, sino que se torna recurrente este estado de oración. La persona se siente llamada al silencio, interiormente siente que Dios le provoca esa paz y esa suavidad interior, es esa presencia de Dios que interactúa en el hombre. Digo, las experiencias místicas, una vez más, son inenarrables, no se pueden relatar, e inefables, no se pueden expresar, pero la palabra deleite es el término más semejante a la realidad que se vive internamente. Fíjense la teofanía de Pentecostés. ¿Qué significa teofanía? Teofanía significa revelación.
María y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, dice la Escritura. Unas como ráfagas huracanadas de viento, y también dice unas como lenguas de fuego. O sea, la experiencia es inenarrable, no se puede decir exactamente cómo fue. Por eso el lenguaje es análogo, esto es por semejanza, comparativo. Unas como ráfagas huracanadas de viento, unas como lenguas de fuego. Repito, lenguaje análogo. Se busca algo, en este caso son símbolos, para asemejar. Y así hacen los místicos. Los místicos tienen símbolos para hablar de su experiencia. Santa Teresa de Jesús utiliza el castillo interior. Ese castillo tiene antesalas y en el medio del castillo está el Señor Jesús. Entonces, cuando uno entra al castillo, entró en el primer grado de oración, que es la primera morada, la oración vocal. Después sigue avanzando, oración mental. Después sigue a la oración afectiva. Después sigue a la oración de simplicidad. Después la persona es tomada por el Espíritu, recogimiento infuso. Aquí ya estamos entrando a donde está el Rey de la Gloria, Cristo, porque cada vez es más vivencial y cercana la experiencia de Dios. Repito, cada vez es más vivencial y cercana la experiencia de Dios. Entonces siempre en estas experiencias inenarrables e inefables se busca algo para asemejar. Las experiencias místicas, convenzámonos, no son transferibles. Por eso no se pueden compartir con los demás. Aún entre los místicos, Santa Teresa tuvo a su lado a otro místico, que fue San Juan de la Cruz. Ellos podían hablar de lo que estaban haciendo, pero no se interesaban mucho en hablar de cada uno de sí al otro lo que estaba viviendo, porque sabían perfectamente que estas experiencias no son transferibles, no son transferibles. Sin ir muy lejos, aproximémonos a esto que estamos tratando, este grado de oración, pensando en un grupo de oración. Cuando un grupo se reúne a orar, a veces hay personas que dicen, qué fuerte que estuvo el encuentro hoy. Otras no dicen nada, porque en su experiencia no estuvo tan fuerte. Otras dicen sí, pero aún los que dicen sí, no saben decir bien al otro, porque uno lo vivió desde un lado y otro desde otro lado. Ven que no son transferibles las experiencias. Y siempre, ya que dirigí 33 años de mi vida todos los sábados, dirigí asamblea de oración y formación bíblica. 23 años en la parroquia Santa Julia del barrio de Caballito, todos los sábados de mi vida. Son décadas. Y 10 años en la casa de formación todos los sábados. 33 años. O sea que tengo experiencia de lo que es una asamblea de oración. Pero mi lugar fue ser formador y animador. Es distinto del que recibe. Y uno observa todo lo que pasa a través de los años. Y la mejor opción es echar una sonrisa ante el comentario y la vivencia del que llora, del que dice cuánta paz me dio el encuentro,
me emocionó tanto, qué bien que me hizo, cómo alabamos al Señor, cómo se sintió la presencia del Espíritu, voces que van rodando a través de más de 3 décadas en las que Dios me puso en esta función y misión pastoral. No son transferibles, porque dentro de los grupos de oración puede haber momentos místicos, donde el Espíritu Santo toma a algunas personas en suavidad y paz que ya vienen haciendo un largo recorrido en la búsqueda sincera de Dios. Esto no se consigue en 1 año, ni en 2, ni en 3, ni en 5. No lo digo yo, lo dicen los místicos. Santa Teresa dice: tardé 18 años. San Francisco de Asís habla de los 13 años que tuvo que transcurrir de su vida para llegar a esto. Ellos buscaron a Dios, llega un momento en que el Espíritu empieza a tomar a las personas. Saben que Santa Teresa, a través de 2 estanques de agua, hace una oración acentuando la experiencia mística. En un estanque viene el agua de muy lejos. Son los consuelos sensibles de la oración afectiva, que es la oración ascética con ruido. En el otro estanque, dirá Santa Teresa, está hecho en el mismo nacimiento del agua, que es la oración mística, es la oración sin ruido. En la ascética hay verbalización. En la oración mística lo que predomina es el silencio. Esto es, no se puede encasillar, voy a decirlo en plural, no se pueden encasillar los grados de oración. A veces, de la oración de quietud se vuelve al recogimiento infuso. Y quiero terminar por hoy diciendo que el recogimiento interior es reconcentrarse en Dios. Afecta mucho el entendimiento. Para poder entender cada vez más y mejor, siempre escuchan el programa del domingo anterior acompañándote, programa en el que estamos. Traten de escuchar el bloque dedicado a la contemplación, por eso los vamos enumerando. La contemplación 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, 8. Hoy es el 9º bloque sobre la contemplación. Cerramos este momento con un tema muy bello que cantamos en las misas de sanación y en otras, y en momentos de adoración. Se llama Hay una fuente en mí. Hay una fuente de Dios que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo
dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Oh Dios, cuán hermoso es estar en tu presencia, Dios.